esto, los pros, los contra, todo en el cáncer. ¿Qué es el cáncer, Dot? Sí, bueno, primero gracias por la oportunidad que me dan de participar en esta campaña de información. Es necesario que de manera constante estemos recordando y manejando esta parte de la enfermedad. El cáncer es una enfermedad que puede ser prevenida en la mayoría de los casos. Esta enfermedad es muy traicionera en el sentido de que en su comienzo la sintomatología y digamos, las señales que pudieran alertarnos sobre la existencia de la patología no son grandes, no son muchas. O sea, su crecimiento se realiza de una manera totalmente Silenciosa. silenciosa, asintomática. Esto está en relación de que cuando el cáncer comienza, las células, a partir de una célula que se maltransforme, esa célula necesita un tiempo para crecer y para generar un nuevo tejido. Ese tiempo puede ser largo o corto dependiendo de las características de la enfermedad, pero no hay señales. Aún con las mejores técnicas con las que contamos hoy en día, la tecnología para poder detectar enfermedad avanzada, muchas veces no funciona cuando la enfermedad está comenzando. Entonces podemos tener hoy un paciente totalmente asintomático que ya está desarrollando la enfermedad de una manera indetectable. Después de esta enfermedad, ¿qué sucede? Al crecer es cuando comienzan los síntomas, las señales que nosotros conocemos como señales de alarma pueden darse digamos de manera silenciosa también o inadvertida. Y llega pues a desarrollar la enfermedad cuando se detecta, muchas veces está muy avanzada y está en una situación en la cual el paciente tiene que someterse a una serie de tratamientos muy intensos con a veces muy pocas probabilidades de curación o de sanación. En fin, una enfermedad traicionera. Dot, en muchas ocasiones la gente dice, no, mi mamá tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer. ¿Se puede decir que el cáncer es hereditario? No podemos generalizar el término de hereditario en lo que tiene que ver con cáncer. Muchas veces sí hay predisposición genética, hay algunos genes que se pueden transmitir y no en todos los casos, aún teniendo el gen alterado o presente, se va a desarrollar la enfermedad aunque un familiar la haya realizado. A veces los factores ambientales que pueden favorecer el desarrollo de un cáncer son los mismos para la familia. Y es ahí cuando de pronto vemos que tal paciente tuvo un cáncer determinado y el hijo, la hija, la hermana lo tuvo también. Pero no siempre se puede considerar hereditario. Algunos cánceres infantiles, como el retinoblastoma, por ejemplo, que hay una fuerte transmisión hereditaria, sería uno de los pocos casos que podemos hablar. Dot, eh, en algunos casos, bueno, cuando empezamos la primera pregunta fue explicar en sí qué era el cáncer a grandes rasgos. Usted nos hizo como un breve recorrido por este proceso. Expliquémosles a esa gente que está ahí conectada, que nos están viendo, que de por sí están por acá unos buenos comentarios, dos, vamos a leerlos de una vez. Dice el mejor oncólogo de la ciudad, Ah, ¿sí? caramba. Para usted, señorita Valentina, muchísimas gracias. Así como Valentina comenta, los invitamos a ustedes a comentar acá. Qué bueno que la gente sienta ese gran, digamos, sentimiento de agradecimiento por nuestros especialistas. Bueno, sigamos. Entonces, expliquémosle a toda esa gente y a Valentina que nos está viendo cuáles son esos factores de riesgo que podemos nosotros desarrollar cuando en algún momento alguna persona tiene un cáncer. Sí, cuando nosotros tratamos de prevenir, es tratando de eliminar qué factores de riesgo pudieran darse. Muchas veces, por ejemplo, el más común y que se viene hablando desde hace mucho tiempo es el tabaquismo relacionado con el cáncer de pulmón, con una variedad de cáncer de pulmón.
ya que hay gente que no fuma que también lo puede desarrollar. Pero el tabaquismo, aparte de cáncer, también produce otras enfermedades crónicas que hacen sufrir mucho a la gente que lo padece. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombre, como ese factor de riesgo, tratar de eliminarlo. No se va a dejar de fumar, muy sencillamente. No se va a dejar de ofrecer en venta los cigarrillos, el tabaco, porque esta industria genera muchísimo ingreso para las arcas del Estado, que quiera poder reinvertirlo en otras campañas. Entonces, es una decisión voluntaria en este caso de decir hasta aquí llego, hasta aquí fumo, ni siquiera probarlo. La dieta, nosotros estamos expuestos a dietas muy, digamos deliciosas, atractivas, pero que en sí generan muchas alteraciones en nuestro organismo. Entonces, el gusto por comer en el momento delicioso, los mecatos, por ejemplo, que hay gente predispuesta dispuesta a comer de manera incansable este tipo de cosas, están ingiriendo una serie de elementos, de químicos que utilizan para preservar estas sustancias, y resulta que están ingiriendo sustancias que son muy carcinogénicas. El ejercicio de cambiar la dieta, por ejemplo, si nosotros tenemos una dieta muy baja en fibras, no comemos suficientes fibras, ensaladas, etcétera, sino todo grasoso, todo las harinas, en términos generales, no estoy hablando más de las harinas, sí, pero ese tipo de hábito puede predisponer a ciertos cambios internos que terminan generando un cáncer. Estábamos hablando de uno de los cánceres, yo creo que más comunes es el cáncer del pulmón, ¿sí? ¿Cuándo una persona se puede alarmar o esos síntomas alarmantes que diga yo puedo estar teniendo algún tipo de cáncer debido al consumo excesivo del cigarrillo? Y aparte del cigarrillo, ahorita está muy de moda los cigarrillos eléctricos, los más conocidos vapers, pues también dice que esto ocasiona algún cáncer. ¿Cuál sería alguno de esos síntomas? O por ejemplo la gente que nos gusta, porque me meto ahí en la colada, que nos gustan las papitas fritas empaquetadas, ¿sí? Digamos, un bote de sangre, qué sé yo, no sé cuáles serían esos síntomas. No, pues lo más común, digamos, pero ya cuando se ha formado la lesión, es la tos. Como decía, el problema es que el síntoma se va a presentar cuando muchas veces ya el cáncer está avanzado, mientras tanto no. Pero en el caso del cáncer de pulmón, la tos persistente, aparentemente sin ninguna causa, muchas veces decimos que es por un problema alérgico, es problema porque tuvimos antes un proceso bronquial y entonces nos quedó la tos. O sea, esa tos persistente, digamos, es una de las señales más comunes de estar ante la presencia de un tumor de pulmón, de un cáncer de pulmón. Eso es una de las causas. La pérdida de peso inexplicable en su momento muchas veces está asociada al desarrollo de un cáncer de pulmón. Bueno, vamos a darle un saludito a Dayana Sabas Tercera. Ella nos hace dos preguntas, Dice, doctor, ¿cuáles son las fases del cáncer y cuándo el cáncer ya no se puede tratar? Bueno, digamos que en el desarrollo de la enfermedad hay una fase inicial que es la prevención, de la cual ya hemos tocado algunos temas, algunos puntos, eso es mucho más extenso. Sí. Cuando se detecta la lesión, nosotros tenemos, cualquiera sea la localización, primero la confirmación histológica de la lesión. Por eso siempre hay que hacer una biopsia. Aunque el cuadro clínico, aunque las imágenes nos estén mostrando la presencia de una posible lesión tumoral, no nos basta con eso para decir es cáncer. Siempre tenemos que tomar una biopsia para definir las características de esa lesión, para tener el diagnóstico de certeza, para poder establecer entonces, de acuerdo con esas características, el tipo de tumor y planear una estrategia de tratamiento que va desde, si la lesión está localizada, desde la cirugía hasta cuando podemos encontrar que la lesión no es operable de entrada. Entonces está localmente avanzada, ofrecer un tratamiento de quimioterapia para reducir el tamaño de la lesión,
o cuando ya la lesión se ha hecho metastásica, es decir, ha habido presencia de tumores en otros órganos distintos al sitio donde se originó y que esos tumores tienen la misma característica del tumor inicial. Siempre en todas estas fases que se llaman estadios, digamos que los estadios más favorables son el estadio 1, el estadio 2 que todavía es operable, el estadio 3 es un tumor que no es operable, pero todavía podemos tratar y podríamos llegar a curarlo. Y estadio 4 cuando hay metástasis, cuando hay órganos lesiones en distintos órganos. De acuerdo con esos estadios, entonces, se ofrecen los distintos tratamientos. Cuando se han agotado las distintas líneas, nosotros llamamos línea de tratamiento, primera línea donde usamos las drogas más eficaces, de si hay progresión, si logramos controlar la enfermedad, entonces se pasa a una segunda línea y la mayoría de las veces en una enfermedad avanzada hasta una tercera línea. Ya más adelante ya son pacientes que están de pronto en protocolos de investigación donde se están usando drogas nuevas para evaluar su eficacia. Entonces un cáncer es intratable cuando ya hemos agotado todas las posibilidades de tratamiento y ya no nos quedan más opciones. Es cuando muchas veces, y es lo común, hablamos de que debe pasar a cuidados paliativos, aunque estos se hacen casi desde el principio de la enfermedad también. Dot, hablando médicamente, ¿qué son los oncoindicadores? Bueno, el término más que todo se refiere a presencia de genes que se han ido con el tiempo, con la investigación que hay muy avanzada en muchos frentes, porque el cáncer ofrece investigación a nivel de laboratorio, donde se estudian cambios bioquímicos, cambios inmunológicos, hasta la investigación cuando ya estamos hablando de tratamientos. Sí. A nivel de genes, pues está el estudio de la biología molecular. Hay especialistas que se han desarrollado en esta área y que gracias a sus investigaciones podemos detectar algunos cambios genéticos asociados al desarrollo de algún tipo de cáncer. Muchas veces esos cambios nos han permitido desarrollar terapias muy puntuales de acuerdo con esos hallazgos a nivel molecular, a nivel genético, y se están viendo muy buenos resultados en cuanto al tratamiento del cáncer, de acuerdo con esas detecciones que se hagan de mutaciones genéticas o expresiones aumentadas de determinados genes asociados a una patología determinada. No se asocia a todos los tipos de cánceres. Donde se ha logrado asociar, se han desarrollado tratamientos de acuerdo con esos tipos de hallazgos. Dot, nos hablaba que bueno, estos indicadores dependen en cierto modo el tipo de cáncer que vayamos a tener en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, expliquémosle a la gente los cánceres más comunes que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Porque no todos los cánceres son iguales. Me doy cuenta que a los niños les da mucha leucemia. Sí, es muy raro ver un adulto, pero más que todo a los niños les da este clase de cáncer. Expliquémosle a la gente que nos está viendo y a esa gente que le está enviando saluditos. Dot, un saludito por allá a Lorena Pérez que dice, excelente profesional, Dios lo bendiga. Por acá Yaya Valeria dice, saludos, excelente profesional, bendiciones, Dot. Dayana dice, gracias, Dot, por su respuesta. Dice aquí Dayana también, dice, antes de responder las clases de cáncer, Dayana nos hace otra pregunta. Dice, doctor, si un paciente tiene un cáncer en estudio 4, ¿le envían al médico especialista del dolor con qué objetivo? Bueno, fíjate que cuando se acaba de diagnosticar un tumor, cualquiera sea la extensión que éste tenga, la palabra más asociada a esta situación es el dolor. Muchos pacientes, aún con una enfermedad localizada, preguntan, doctor, ¿me va a doler? Entonces, ¿cuál es la situación? La extensión, en la medida que el tumor se vaya extendiendo, va a ir invadiendo diferentes estructuras vecinas al desarrollo del tumor, estructuras nerviosas, fibras musculares, que bueno, todas van a estar relacionadas
con alguna conducción nerviosa, alteración de esas fibras, y eso va a generar muchísimo dolor. Entonces, va a estar más asociado cuando hay más volumen tumoral. Tumores, por ejemplo, en la parte alta del abdomen, digamos estómago, páncreas sobre todo, tumores de las vías biliares, van a infiltrar un núcleo nervioso que se encuentra, que es el plexo solar. Ahí hay una serie de fibras que se van a distribuir al resto del abdomen. Cuando esa zona está afectada, son unos dolores impresionantes que van a tener estos pacientes. Es decir, un dolor intenso está más asociado a un cáncer avanzado. A veces en las extremidades, la zona pélvica con el cáncer del cuello uterino, que también hay otras fibras, cordones nerviosos importantes que van hacia las extremidades inferiores, ahí eso va a generar muchísimo dolor. Entonces, siempre se va a tener, se va a necesitar el apoyo de expertos en dolor cuando estamos desarrollando una entidad avanzada. También es cierto que hay tumores que en una fase avanzada no están doliendo, están generando otro tipo de estragos a nivel nutricional, por ejemplo, cuando vamos a encontrar pacientes muy acabados, para usar ese término, muy deteriorados, desnutridos, caquéticos, porque el dolor es impresionante, no pueden ingerir como corresponde, la angustia que genera una serie de factores a que van asociados al cáncer avanzado. Entonces, el dolor siempre es el tema, el segundo enemigo que va acompañando al cáncer. Dot, antes de responder las clases de cáncer, yo tuve un episodio familiar. Un familiar tenía un cáncer, un tumor en el riñón, ¿sí? Pero el tumor iba creciendo muy rápido. O sea, y los médicos la operaron en ese momento decidieron extraer todo el riñón para evitar una metástasis, que era lo que usted nos hablaba al principio, pero el tumor resultó no siendo maligno. Entonces, si no era maligno, ¿por qué crecía tan rápido en tan corto tiempo? Porque en menos de 2 meses abarcaba prácticamente todo el riñón y por eso fue que tuvieron que quitarlo. Claro, es que mira, el tumor, el cáncer siempre es maligno. No hay un cáncer no maligno, no hay un cáncer benigno, son otro tipo de tumores. En general, hay tumores que pueden crecer muy rápido y afectar rápidamente las estructuras vecinas. Hay otro desarrollo del tumor que es más lento. Los tumores siempre, para su diagnóstico, como dije al principio, se necesita una biopsia. En este caso, probablemente la masa del riñón estaba muy sugestiva desde el punto de vista imagen y desde el punto de vista clínico de que se trataba de un cáncer. Pero había que confirmarlo. Esas masas renales, la gran mayoría de las veces, no siempre, terminan en una extirpación completa del riñón. Eso es la única forma en que se tiene para identificar ya después por parte del patólogo, cuando tiene el tejido, que lo está analizando, que lo está estudiando con el microscopio, y diferentes tipos de microscopios, diferentes tinciones, identificar células que son malignas. Ahí es cuando se confirma la malignidad del tumor, de la lesión. Y entonces ahí sí podemos hablar de cáncer y establecer las estrategias. Mientras tanto, como te decía también, parece, sospecho, da la impresión, pero eso no es suficiente. Cuando se detecta el cáncer, entonces cuando vienen los distintos tipos de tratamiento que se van a ofrecer. Entonces, ya vamos para ahí, ese pedacito de la conversación, Dot. Expliquemos entonces ahora sí cuáles son los tipos de cáncer que nos podemos encontrar en esta vida. Nosotros tenemos distintos tejidos, ¿verdad? La obra de ingeniería perfecta es el cuerpo humano. Es una cosa donde cada parte del cuerpo tiene su función. Son pocos los tejidos que están de más, están de lujo, digámoslo, sin hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Esos tejidos pueden desarrollar alteraciones moleculares en sus células, pueden malignizarse. Entonces se puede formar un tumor que es dependiente de las fibras
conjuntivas, o sea, las que le dan sostén al cuerpo, eso llamaría un sarcoma. Hay tumores que tienen unas características glandulares, como el caso del estómago, del colon. Entonces eso tiene un tipo de tejido epitelial, un tumor epitelial, que se llamaría adenocarcinoma, o el otro, los revestimientos de las mucosas más expuestas digamos, a la parte externa del cuerpo, de un tumor escamoso, como el cáncer de cuello uterino, de la vagina, de pene, de orofaringe. Eh, Tumores netamente de la sangre, como el caso de las leucemias, tumores netamente de los ganglios linfáticos, que son los linfomas. O sea, hay una alta variedad de tumores que nosotros, de acuerdo con ese tipo de variedad, tenemos diferentes tipos de tratamiento para ofrecer. Pero siempre, siempre se necesita, para identificar el tipo de tumor, se necesita el estudio de la biopsia. Dot, ya cuando decimos que tenemos el cáncer positivo, algunas personas no tienen el mismo tratamiento, no todos le hacen quimioterapia y radioterapia a la misma vez, sino que unos van solamente para quimio, otros van solamente para radio. ¿En qué tiene que ver eso, Dot? Eh, Recuerda que decía estadios de enfermedad. El estadio es digamos, la extensión que va a tener ese tumor al momento del diagnóstico. Por ejemplo, una lesión pequeña localizada es una lesión que puede ser extirpada quirúrgicamente. En el caso del seno, por ejemplo, un nódulo de 1 centímetro, pronto hasta 2 centímetros o menos, pero confirmada con malignidad, puede ser tributaria de una cirugía. Después de esa cirugía, entonces vienen tratamientos que han demostrado beneficio, que sería, por ejemplo, hacer quimioterapia, hablando del tumor de mama, quimioterapia complementaria a la cirugía. Eso se llama adyuvancia, tratamiento adyuvante. Eso lo tenemos en estómago, lo tenemos en colon, son extirpados. Hay algunos factores de riesgo que se encuentran desde el punto de vista de análisis patológico y dice, este tumor tiene la posibilidad de recaer, entonces se beneficia el paciente de un tratamiento complementario después de la cirugía. Está la situación en la cual el paciente es totalmente, la lesión es tan extensa que es irresecable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombre, vamos a ofrecer un tratamiento para para buscar reducir la lesión y que después el cirujano pueda operar. Y es ahí donde viene la radioterapia. Ahora ya voy por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese caso se llama neoadyuvancia, que es buscar la reducción de la lesión para ver si el cirujano puede intervenir. Cuando la lesión es metastásica, entonces ya no se puede operar, ya no se puede, a veces la lesión es muy pequeñita, pero hay metástasis, perdón, entonces no es beneficiaria de que la cirugía se haga, se puede hacer, pero ya no con un criterio curativo, sino paliativo. Lo que tenemos que hacer es combatir las metástasis, que son las que al final de cuentas van a terminar generando la muerte del paciente. La quimioterapia es un tratamiento que es sistémico. Se pone en la vena y ese recorre todo el organismo, aunque pasa al cerebro, no entra a la célula al tejido cerebral, ¿verdad? Hay otros factores que se requieren para que penetre, pero va a todo el organismo. La quimioterapia no es selectiva, es decir, llega donde hay cualquier crecimiento rápido. Entonces por eso es que se bajan las defensas, por eso es que al llegar a la médula se frena el crecimiento de las células normales que tienen que ver con las defensas, porque están creciendo rápido. Entonces la quimioterapia llega y también ataca esas células. Eso es totalmente inevitable. Se puede prevenir con una serie de medicamentos que se agregan a eso. Pero cuando, como parte del tratamiento local, como en el caso del cuello uterino, muchas veces entra la radioterapia. La radioterapia es local. Es decir, yo irradio la pelvis, si tengo lesión en pulmón, no se beneficia por el tratamiento en pulmón. Yo irradio el cerebro
pero no se beneficia si tiene una lesión en el hígado. O sea, es de manera local. Entonces, todas estas estrategias de tratamiento, todas estas modalidades de tratamiento integradas es lo que se utiliza para el tratamiento del cáncer. No es una exclusividad de un solo especialista, por eso se habla de manejo integral del cáncer. Aquí tenemos a un seguidor. Él nos dicen que la quimioterapia no cura el cáncer. Entonces, ¿qué función objetivo tiene esta terapia? Entonces, vamos a ver si yo le entendí lo que usted dijo, Dot. Entonces, yo creo que, pues para Andrés, usted me corrige, Dot, la quimioterapia es un proceso para disminuir entonces, digamos, ese tumor y de manera que llegue de pronto el cirujano a decir si es operable, ya lo podemos operar, ya salimos como de un proceso más engorroso, se podría decir así para darle como esa respuesta a nuestro seguidor. No, es que no se puede englobar o meter en la misma bolsa a todo. Para información de la persona interesada, tenemos cánceres metastásicos que pueden ser curados, por ejemplo, tumores germinales de testículo. Y la única forma de curar un tumor germinal, por lo menos de intentar curarlo, en más del 80-90% de los casos, estando metastásico, es con quimioterapia. O sea, nosotros no podemos garantizar en ningún momento la curación de un paciente, porque no es la enfermedad como tal, hay muchos factores acompañando a la enfermedad, factores internos, factores intrínsecos. Entonces eso va a llevar a que dependamos no solamente de un tratamiento de quimio o de radioterapia, de cirugía, sino factores que están acompañando la enfermedad. Pero sí hay tumores que se pueden curar, la misma leucemia pueden darnos la posibilidad de curación. Sin embargo, como el primer factor de riesgo, que no lo mencioné al principio, para desarrollar un tumor es precisamente haber tenido un antecedente de un cáncer, antecedente personal. ¿Por qué razón? Porque el cáncer se va a desarrollar dependiendo de muchos factores que acompañan al paciente. La gran mayoría no hemos identificado por qué se desarrolló el tumor. Hablamos de lo macro, pero de manera individual, un paciente que desarrolla un tumor tiene unas características que permitieron que ese tumor se desarrollara. Entonces, haber tenido un cáncer quiere decir que los factores, si no los hemos identificado, están ahí. Pudiera desarrollarse un nuevo tumor, ¿verdad? Para hablar de curación del cáncer no es haber hecho la primera de tratamiento. Nosotros tenemos que pasar, en mi concepto, por lo menos 5 y de pronto mucho tiempo más, sin que la enfermedad aparezca, sin que haya metástasis o aparición de nuevos tumores, para comenzar a pensar en la curación. Mientras tanto, estamos hablando de control de la enfermedad. Dot, por acá tenemos otra pregunta que nos dicen. Después de que un paciente tenga cáncer en un estadio 2 que es operable, ¿se puede decir que se curó de cáncer el paciente? ¿Se le deja hacer de seguimiento? No, eso es lo que acabo de decir, la respuesta ya la di. Siempre hay que estar pendiente de este paciente. En la medida en que más tiempo pase sin la enfermedad, eso se llama periodo libre de enfermedad o intervalo libre de enfermedad. Desde el momento en que se operó, se le hizo todo, desapareció la enfermedad macro que estamos tratando, hasta cuando pueda aparecer nuevamente. Pues si ese intervalo libre de enfermedad es prolongado, si ese intervalo libre de enfermedad pasa varios años, muchos años, la mayoría de las veces podemos hablar de curación. Pero en mi opinión, el oncólogo tiene que ser muy cauto cuando va a hablar de curación, porque es cierto que puede haber recaída, ¿verdad? Pero no podemos garantizar, aquí no estamos hablando de un trabajo manual que tiene que quedar perfecto, y si no queda perfecto yo respondo por eso. Aquí estamos luchando contra una enfermedad gigantesca, compleja, prehistórica, porque la verdad que ha habido hallazgos arqueológicos que han demostrado que las personas podían tener cáncer desde cuando ni siquiera en los albores de la humanidad ya había la enfermedad. De hecho, el símbolo del cáncer, que es el cangrejo con las patas, es de los griegos antiguos, y eso tiene que ver con el tipo de enfermedad, porque abarca todo el cuerpo. Entonces,
estamos hablando de una enfermedad, donde hablar de curación, donde decir ya hice el tratamiento y quedó curado, eso es un error si un médico lo dice. Estamos hablando de control prolongado de la enfermedad, con las posibilidades de curación, pero no hablar de curación inmediatamente. O sea que las personas que han tocado la campana, digamos así coloquialmente, yo ya no puedo decir, ya no vuelvo al médico, ya me voy a desentender de todo esto, sino que ellas deben de empezar a tener, digamos, un proceso y un control. Ese proceso o ese control DOT, ¿cada cuánto se le hace a estas personas que tocaron campana? No, pues de manera, digamos, preventiva, hice un control por imágenes, que es lo que más se hace, y ver la sintomatología del paciente, la clínica, pero por imágenes, en los primeros 2 años, entre 3 y 5 meses, 6 meses, se pueden estar repitiendo los exámenes. Los claves, examen de imagen de tórax, de abdomen, tal de tórax, tal de abdomen, pero hay que evaluar los huesos con gamografía ósea, digamos, son los exámenes básicos que pueden repetirse periódicamente durante los primeros 2 años. Después se va ampliando, después quedan controles anuales, pero no poner un paciente recién diagnosticado en un control anual, porque no sabemos qué pasa. El problema es que la enfermedad puede, así como lo ocurre localmente, también pasa a nivel a distancia, cuando hay metástasis. La enfermedad, como es silenciosa, nosotros no nos va a aparecer tampoco en las imágenes. Hoy un paciente puede estar con un tumor primario que nosotros estudiamos y que nos demuestra con los estudios que le hagamos que no hay enfermedad, pero no podemos descartar definitivamente que no la haya, porque en el momento de hacer el examen hoy, una lesión pequeña puede estar creciendo que no nos salió en el examen. A los 6 meses puede aparecer la lesión, nosotros cantamos victoria, listo, quedó curado y apareció. ¿Y cómo así que apareció? Es precisamente por eso, porque en su principio las imágenes no nos da imágenes que podamos detectar la presencia de un tumor. Dot, por acá Nubia Parra nos dice, ¿el cáncer de piel qué consecuencias puede tener? Depende del tipo de cáncer, depende del momento en que se diagnostica. Si hay personas, por ejemplo, de piel blanca principalmente, con tendencia a lunares, a la aparición de lunares, pues siempre debe estar en un seguimiento, digamos, de manera preventiva con el dermatólogo, quien debe conocer, ojalá fuera con el mismo, quien está familiarizado con la presencia de los lunares que ese paciente tenga. Si aparece uno nuevo o si los que tiene han cambiado, ellos tienen su forma de estudiar esto, inclusive en el mismo sitio de la consulta, sin hacer una biopsia en una etapa inicial, ven cambios sospechosos, pues hay que biopsiar, ¿verdad? Pero si se deja crecer el tumor, eso va a tener unas consecuencias. Hay tumores de piel que son considerados curables como los llamados vasocelulares. Esos tumores vasocelulares, si se extirpan a tiempo, se curan. Si se irradian porque por alguna razón no se pueden extirpar, se curan, siempre que la extirpación sea completa. Pero si esos vasos celulares se dejan crecer, van a generar unas lesiones inmensas, y sobre todo donde más los tenemos es en cara. En la cara las lesiones van a ser totalmente infiltrantes, ulceradas, destructivas y todo eso. El otro tipo distinto al vaso celular que se puede ver, y ese sí sale en cualquier parte del cuerpo, es el melanoma. Ese sí es catastrófico. También depende de una buena cirugía inicialmente, hay que hacerle tratamiento complementario después de la cirugía, hacerle seguimiento más cercano, inmunoterapia si lo amerita. Ese es el peor tumor de piel. Los vasocelulares sí pueden ser curados, siempre que no los dejamos crecer. Dot, ahorita la gente nos gusta comprar mil cosas que aparecen en redes sociales. Hablabas de que pues a las personas blancas son más propensos a tener lunares, ¿verdad? Sí. Verruguitas también a veces salen, o lunares de sangre, que los llamamos, que también son un poquito más grandes. La gente se compra los láser, ¿sí? Y se quitan esas verruguitas, esos lunares, los quitan en la casa, ¿sí? ¿Qué complicaciones puede tener una persona que no va al médico, sino que dice, yo no me voy a ir al médico si yo me voy a comprar es la pistolita láser y me los quito en mi casa?
¿Qué consecuencias puede traer eso? No, pues el problema es la falta de información que queda. Para dar un ejemplo, no láser propiamente. Una persona, hace un tiempo me llegó un paciente con un melanoma avanzado, con todos los ganglios de las extremidades inferiores comprometidos. Se le tomó la biopsia a ese paciente, una señora de unos 40 y pico de años, y resultó que los ganglios eran metástasis de un melanoma. ¿Qué había hecho ella unos 2 años antes? Había ido a la pedicurista, tenía un callo negro, y la pedicurista cogió y se lo quitó. No sabemos, suponemos, pero lo más probable es que fuera así, que le extirpó un melanoma que tenía en el pie. Como no se hizo la biopsia, no se supo que era sino cuando apareció la metástasis acá en la región inguinal y detrás de la rodilla, en el hueco popliteo. Entonces, ese es el problema, que podemos tener una lesión de pronto benigna, sí, no pasó nada. Si ese melanoma, no era ningún melanoma, sino cualquier callo ahí manchado, no pasaba nada. Pero así pasa también con los otros tumores. Te los puedes extirpar, puedes usar el láser, lo que quieras, y desapareció. Pero si fuera un tumor, hasta un mismo melanoma también, o un vaso celular y después aparece o recae localmente, entonces nos estamos hablando de que eso es un riesgo hacerlo de esa manera, porque podemos estar ocultando o extirpando algún tumor incipiente que puede ser curado. Bueno, Dot, vamos a dejar claro como un espacio donde en un principio usted nos decía, no todos los cánceres son malignos, ¿sí? Existen tumores que pueden aparecer en nuestro cuerpo y hasta que no nos hagan una patología no nos pueden decir tuvo cáncer. Pero a veces algunas personas dicen, o los mismos médicos, no estoy diciendo que sea usted, se tratan como de alertar a la gente, a sus pacientes y decir, no, usted tiene cáncer, no sé qué, que tuvo, que pito y flautas. Sí, nos decía, todos los cánceres son malignos. Entonces, ¿por qué decimos que coloquialmente existe cáncer benigno y cáncer maligno? No. La cuestión es de, digamos, utilizar el término como corresponde. Cuando hablamos de una lesión, podemos decir tumor. Un tumor, una lesión, no podemos definirlo enseguida como cáncer. Cáncer siempre es maligno. Un tumor, ¿qué lo define? Las células que se encuentran en la biopsia, que son definitivamente de aspecto maligno, que no son correspondientes al tejido de donde se extirpó. Estos no son tejidos naturales, entonces les extirpamos, ahí sí hablamos de cáncer. Mientras tanto, un tumor benigno. Sin embargo, también usamos tumor como sinónimo de cáncer. De pronto podemos manejar el término de una manera menos agresiva, porque el cáncer, cuando no es lo mismo decirle a un paciente, tienes un cáncer, eso es de entrada, es destructor, aunque Sí, el mata paciente al tenga paciente y derecho, mata al familiar. tenga derecho a tener la información. Pero sí podemos hablar de un tumor, aunque sea cáncer, esa información se maneja mejor. Pero siempre hablamos, benigno no es cáncer. Dot, última pregunta de nuestros seguidores, porque ya vamos acabando nuestro gran programa de hoy. Dice, después de 6 ciclos de quimioterapia para cáncer de ovario de alto grado seroso, etapa IC, ¿qué es lo más recomendable? ¿Cirugía nuevamente o pasar por quimio vía oral? No, depende, porque aún estando, generalmente, el tumor de manera, históricamente, hablemoslo así, porque han cambiado algunas pautas de manejo, después de la cirugía se hacen los 6 ciclos, sobre todo si hay muchos factores de riesgo, para complementar. Ahí sería la adyuvancia que mencionaba hace un momento. Extirpamos y siempre va con quimioterapia. Si ese tumor se vuelve a estudiar y existe algunas características que se piden, que se solicitan ahí, por ejemplo, la mutación del BRCA, que es un gen asociado con cáncer de mama o cáncer de ovario, y si está mutado, y si es avanzado más que todo, se utiliza droga, manejo oral, y eso conlleva a que, está el manejo básico
y lo que podamos agregar depende de los hallazgos de los estudios complementarios que hagamos. Pero sí es necesario hacerlo. La segunda mirada depende mucho de la extensión del tumor. No siempre se lleva una segunda extirpación, exploración, digamos, es el mejor término, para definir si quedaron células, tumores formándose ahí o no. Dot, para terminar nuestro programa al día de hoy, que estuvo muy interactivo con nuestros seguidores, unas recomendaciones para toda esa gente que nos vieron y para todas las personas que nos hicieron estas preguntas. Bueno, el cáncer no va a dejar de existir, esa es la palabra, el enfoque. Por lo tanto, como está presente, no es una enfermedad transmisible como las enfermedades infecciosas, pero está ahí. Estamos expuestos a muchos factores ambientales que van a favorecer alteraciones en nuestro organismo. Ya hablamos de los factores dietéticos y todo. Tener en lo posible una vida sana, una dieta sin excesos, asesorarse. Muchas veces hay mucha información que puede ser útil si no quieres asistir a alguna consulta médica inicial o no te la hacen de manera preventiva, en donde hacen algunas recomendaciones. Lo que pasa es que hay que saber qué página se consulta, porque hay unas también que son muy alarmistas, pero siempre pensar en la manera preventiva. La mamografía periódicamente, la colonoscopia periódicamente, el estudio del antígeno prostático de manera periódica. En los hombres, la realización de la citología es fundamental, ¿verdad? O sea, cumplir, digamos, con las recomendaciones de prevención que hay, eso es clave, ¿verdad? Dot, si nuestros usuarios tienen alguno de estos síntomas y dicen, yo quiero que el doctor Castelló me brinde una asesoría, ¿lo podemos encontrar acá por consulta externa a nuestro hospital? Claro, nosotros tenemos el servicio de oncología, está funcionando perfectamente y hacemos consulta externa de oncología. Eso es una cuestión, el hospital cuenta con ese servicio y cuenta con el servicio de aplicación de quimioterapia también y manejo pues de manera integral porque contamos también con un buen servicio de radioterapia, con un gran equipo de radioterapia, contamos con un excelente grupo humano de expertos en cáncer, en cirugía de tórax, en cirugía gastrointestinal, en ginecología oncológica, en cabeza y cuello, o sea, el hospital está en capacidad de brindar esta atención oncológica a los usuarios que quieran llegar acá. Bueno, Dot, queda nada más por decir muchísimas gracias. Por acá les están dando las gracias, Dot, muchas gracias por su respuesta, muchas gracias, Dot, Dios lo bendiga. A todas esas personas que nos vieron el día de hoy, que hicieron sus comentarios, que hicieron sus preguntas y que felicitaron acá a este gran profesional, nos vemos el próximo martes en una nueva emisión de Saludando. Recuerde seguir nuestras redes sociales, Facebook, @swen todo en mayúscula, Twitter o X, como se llama ahora, @spisowen en minúscula y YouTube, SWEN. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Chaito, chaito.